Hay una ciudad que late como un corazón escondido en el centro de la historia humana. Un lugar donde las piedras parecen susurrar los secretos del cielo y donde cada rincón guarda las huellas de batallas, plegarias y lágrimas. Esa ciudad es Jerusalén. No se trata de un simple punto en el mapa, ni de una capital más entre tantas naciones. Se trata del epicentro espiritual del mundo, un territorio pequeño que, sin embargo, ha hecho temblar imperios, ha dividido civilizaciones y ha unido a millones bajo un mismo anhelo: encontrar allí el rostro de lo eterno. Jerusalén no solo es disputada por reyes y ejércitos, sino por almas que buscan el sentido último de su existencia. Cuando ella respira, el mundo escucha. Cuando ella sangra, las naciones tiemblan. Cuando ella se levanta, todo el destino de la humanidad parece inclinarse hacia su futuro. Desde el principio, Jerusalén ha sido descrita como el lugar donde el cielo toca la tierra, donde el polvo de los hombres se mezcla con la gloria de lo divino. Allí, entre colinas que han visto pasar caravanas de comerciantes, ejércitos conquistadores y peregrinos solitarios, se libra una batalla silenciosa. ¿Quién posee en verdad esta ciudad? ¿Un imperio terrenal con sus banderas pasajeras o el Dios que la eligió como escenario de sus promesas? Y mientras los poderosos discuten tratados y fronteras, la esencia de Jerusalén permanece intacta como una herida abierta en el corazón de la humanidad, recordándonos que aquí no se juegan solo cuestiones políticas, sino la dirección misma de la historia espiritual del mundo. Imagina por un instante los muros de piedra iluminados por la primera luz del amanecer. Cada bloque desgastado contiene ecos de profetas, lamentos de exiliados, cantos de multitudes que alguna vez celebraron la presencia de Dios en medio de ellos. Jerusalén es más que tierra y piedra. Es un símbolo vivo, una llama que nunca se apaga, aun cuando generaciones enteras intentaron sofocarla con fuego y destrucción. Por eso, cada mirada puesta sobre esta ciudad es también un espejo que refleja nuestra propia alma. Estamos preparados para entender lo que ella revela sobre nosotros mismos, sobre nuestro destino, sobre el fin que se acerca. Y ahora quiero invitarte a ti, que escuchas estas palabras, a detenerte un momento. Este canal existe para que juntos recorramos las sendas antiguas, para que abramos los ojos al misterio que la historia y la profecía nos revelan. Así que dime en los comentarios, ¿qué parte de Jerusalén te impacta más y por qué? ¿Es el monte del templo, el muro occidental, el santo sepulcro, o quizá la simple visión de sus colinas bañadas por la luz del sol? Tu voz importa, porque cada reflexión suma a este viaje espiritual. Y no olvides suscribirte, darle me gusta a este video y compartirlo con quienes también buscan respuestas. Este es solo el comienzo. Jerusalén late, y en su latido late también el destino de toda la humanidad. Bloque 2. Antes de David, Salem y Moria. Mucho antes de que Jerusalén fuera llamada la ciudad del gran rey, antes de que sus murallas fueran levantadas por manos humanas o que sus calles se llenaran con cánticos y procesiones, había un territorio apenas conocido, un espacio silencioso que parecía perdido entre las colinas de Canaán. Ese lugar se conocía como Salem, una palabra que significa paz. Sin embargo, lo que allí germinaba no sería una paz efímera ni terrenal, sino la semilla de una paz que superaría las edades, una paz que vendría acompañada de sangre, de sacrificio y de esperanza. Salem era pequeña, insignificante a los ojos de los imperios que comenzaban a crecer en Mesopotamia o Egipto, pero su importancia no se medía en ejércitos ni riquezas, sino en el hecho de que Dios mismo había puesto su mirada sobre ese rincón olvidado del mundo. En ese escenario aparece uno de los personajes más misteriosos de toda la Escritura. Melquisedec,
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No se nos dice de dónde vino ni a dónde fue. Su linaje es desconocido, y sin embargo su figura trasciende los siglos como un eco profético. Cuando Abraham regresaba victorioso después de rescatar a su sobrino Lot, fue recibido por este rey sacerdote, quien le ofreció pan y vino y lo bendijo en nombre del Dios que creó los cielos y la tierra. Esa escena, aparentemente breve, es en realidad un pilar en la historia espiritual de la humanidad, porque anticipaba un sacrificio mucho mayor, una entrega que siglos más tarde resonaría en los mismos alrededores de Jerusalén. Melquisedec y Abraham, en aquel encuentro silencioso, abrieron la puerta a un pacto eterno que sellaría el destino de la ciudad y del mundo. Pero Salem no solo quedó marcada por la bendición de Melquisedec. Muy cerca, en el monte Moriah, se desarrolló uno de los episodios más sobrecogedores de toda la Biblia. Allí, Abraham, probado hasta lo indecible, fue llamado a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Las palabras del mandato divino eran claras, y aunque su corazón estaba desgarrado, Abraham obedeció. Subió al monte con su hijo, llevando consigo la leña, el fuego y la fe. Isaac, sin comprender del todo, preguntó dónde estaba el cordero para el sacrificio, y Abraham, con una convicción profética, respondió: Dios se proveerá de cordero. Ese momento se convirtió en una declaración eterna, porque en Moria no solo se probaba la fe de un hombre, sino que se revelaba el principio que gobernaría la historia. El Dios Altísimo no exige la sangre de los hijos de los hombres, sino que Él mismo provee el sacrificio que traerá salvación. Imagina esa escena detenidamente: las piedras frías del monte, el silencio cortado solo por el sonido del viento, la respiración entrecortada de Isaac al ser atado sobre el altar improvisado. La mano de Abraham se levantaba con el cuchillo dispuesto, y en ese instante la voz del cielo irrumpe con fuerza. No extiendas tu mano sobre el muchacho. El carnero atrapado en un matorral se convierte en sustituto, y el sacrificio se ofrece en su lugar. Aquel día, el monte Moriah fue consagrado como el lugar donde Dios se revela como proveedor, como el que abre un camino de redención en medio de la desesperación. Y no es casualidad que siglos después, en ese mismo monte, se levantara el templo, y aún más tarde, que en los alrededores de Jerusalén ocurriera el sacrificio supremo que confirmaría para siempre la promesa hecha a Abraham. Salem y Moriah, unidos en la trama divina, son el origen oculto de Jerusalén. Antes de los salmos, antes de los profetas, antes de las guerras y conquistas, ya existía un designio eterno, marcado en esas colinas. Allí se trazó la línea invisible que une el principio con el fin, lo humano con lo divino, el altar de Abraham con el destino de las naciones. Es imposible comprender la grandeza y la disputa de Jerusalén sin regresar a este inicio cargado de misterio, porque lo que comenzó como una ciudad pequeña y un monte de pruebas se transformó en el corazón de la fe, en el escenario donde Dios mostraría su gloria y su justicia. Desde entonces, nada que ocurra en Jerusalén es un accidente, porque sus cimientos reposan sobre pactos y promesas que siguen vigentes hasta hoy. Cuando hoy vemos Jerusalén en los noticiarios, convertida en objeto de disputa política, religiosa y militar, debemos recordar que todo comenzó con un sacrificio interrumpido y una bendición pronunciada. La ciudad no es importante por sus edificios, ni por su geografía estratégica, sino porque en su origen fue señalada por Dios como el lugar donde su presencia habitaría y donde su plan se revelaría. Salem y Moriah son más que recuerdos antiguos, son los cimientos invisibles sobre los que se edifica toda la historia espiritual de la humanidad. Allí nació la promesa de redención, allí se anticipó el sacrificio definitivo.
Y allí, entre colinas silenciosas, comenzó a latir el corazón que más tarde llamaremos Jerusalén. Bloque 3. La conquista de Sión por David. Después de generaciones de espera, cuando las tribus de Israel ya se habían establecido en la tierra prometida, todavía quedaba una ciudad que se resistía a ser conquistada. La fortaleza de los jebuseos, asentada sobre el monte Sión, era un bastión sólido, protegido por murallas imponentes y rodeado por colinas que hacían de ella un lugar casi inexpugnable. Los jebuseos, confiados en su posición, se burlaban de los israelitas asegurando que ni siquiera necesitaban ejércitos completos para defenderla, porque aún los ciegos y los cojos bastarían para impedir la entrada de los hebreos. Durante años, esa arrogancia parecía confirmarse y Jerusalén permanecía fuera del dominio de Israel. Aquella ciudad era como una espina clavada en la carne del pueblo, un lugar central, simbólico, estratégico, que seguía en manos extranjeras, como si Dios hubiera dejado una promesa aún pendiente de cumplirse. Fue en este contexto que apareció David, el joven pastor convertido en guerrero y más tarde en rey. Su vida estaba marcada por la unción divina desde que el profeta Samuel lo eligió en secreto en la casa de su padre. Tras años de persecución bajo Saúl y de victorias en el campo de batalla, David comprendió que había llegado el momento de completar el plan divino: conquistar Jerusalén y hacer de ella la capital del reino. No era solo una estrategia política para unir a las tribus bajo un mismo centro de poder. Era un acto profético, el cumplimiento del designio eterno de Dios sobre aquella ciudad. David entendió que Jerusalén no era una simple fortaleza a tomar, sino el corazón espiritual de Israel, el lugar donde debía descansar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Con sabiduría y audacia, David lanzó su ataque. La Escritura menciona que utilizó un pasadizo de agua, quizás un túnel subterráneo, para penetrar en la fortaleza. Lo que parecía imposible se convirtió en una victoria repentina. Los jebuseos, sorprendidos y derrotados, no pudieron mantener su orgullo y la ciudad cayó en manos del rey ungido. Jerusalén se convirtió en la ciudad de David, no solo por conquista militar, sino por consagración espiritual. Lo que antes era un símbolo de resistencia y burla, se transformó en la sede del reino elegido, en el centro donde se unirían las 12 tribus bajo un mismo estandarte. Pero lo más importante ocurrió después. David trasladó allí el Arca del Pacto. El acto de llevar el arca a Jerusalén fue mucho más que un traslado ceremonial, fue una declaración profética. El arca representaba la presencia misma de Dios, la confirmación de que el Señor habitaba en medio de su pueblo. David danzó con todas sus fuerzas delante del arca, los sacerdotes ofrecieron sacrificios, el pueblo entero cantó con júbilo. Era como si la conquista militar se coronara con un sello divino. Jerusalén no pertenecía a los jebuseos, ni siquiera a David mismo, pertenecía al Dios de Israel. Desde entonces, Jerusalén se transformó en la capital espiritual del mundo, el punto donde lo humano y lo divino se encontrarían en un diálogo eterno. Imagina la escena: las puertas de la ciudad abiertas, las calles resonando con cánticos, los instrumentos sonando con fuerza, y el pueblo celebrando mientras el arca avanzaba lentamente hacia su nuevo reposo. David, el rey que había conocido la soledad de los campos y el peligro de la guerra, ahora danzaba con alegría desbordante, vistiendo un efod sencillo, como si él mismo se despojara de todo orgullo real para reconocer que el verdadero rey de Jerusalén era el Dios Altísimo. Ese día, la ciudad fue marcada no solo por una conquista militar, sino por una entrega espiritual, un reconocimiento público de que Jerusalén era la morada de lo eterno. Sin embargo, esta victoria no cerró la historia de Jerusalén, sino que abrió un camino de tensiones que nunca terminarían.
Al convertirse en el centro espiritual del mundo, la ciudad atrajo sobre sí la mirada de imperios, reyes y religiones. Desde aquel momento, Jerusalén ya no sería una ciudad olvidada, sino el epicentro de la fe, la esperanza y la disputa. La conquista de Sión fue un parteaguas. Reveló que Dios había escogido un lugar en la tierra para poner su nombre, pero también desató siglos de conflictos por poseer esa tierra. Cada piedra conquistada aquel día se transformó en testimonio de que Jerusalén no pertenece en última instancia a ningún poder humano, sino al Señor de los ejércitos, que dirige la historia hacia su propósito final. Bloque 4. El primer templo y la presencia. La conquista de Sión por David fue solo el inicio de un proyecto mucho mayor. El rey, consciente de que Jerusalén había sido elegida por Dios, soñaba con construirle allí una casa permanente, un lugar donde la gloria divina habitara de manera visible en medio de su pueblo. Sin embargo, aunque David preparó todo con esmero, tesoros, materiales y planos, el Señor le negó ese privilegio, recordándole que sus manos habían derramado demasiada sangre en el campo de batalla. Sería su hijo Salomón quien levantaría la obra más grandiosa que Israel había visto hasta entonces, el primer templo, conocido también como el Templo de Salomón, y con él, Jerusalén entraría en una nueva dimensión de significado espiritual y universal. La construcción del templo no fue un proyecto cualquiera. Miles de obreros trabajaron durante años, tallando piedras en silencio para que, al llegar al monte, pudieran encajar sin necesidad de martillos ni herramientas ruidosas, como si cada pieza estuviera destinada desde el principio a ocupar su lugar exacto. Los cedros del Líbano, traídos por barcos fenicios, se unieron al oro más puro, al bronce trabajado con precisión y a telas teñidas en azul, púrpura y carmesí. Todo estaba impregnado de simbolismo. El lugar debía reflejar la santidad de aquel que lo habitaría. El Santo de los Santos, una cámara interna sin ventanas, se convirtió en el centro absoluto, el punto donde reposaría el arca del pacto bajo las alas extendidas de querubines gigantes recubiertos de oro. Allí, entre sombras y resplandores, se manifestaría la presencia del Dios de Israel. Cuando finalmente el templo fue concluido, Salomón convocó a todo el pueblo para dedicarlo al Señor. El momento fue sobrecogedor. Mientras los sacerdotes colocaban el arca en su lugar, una nube espesa llenó la casa, de modo que nadie pudo permanecer de pie para ministrar. La gloria de Dios descendió con tal fuerza que todos comprendieron que Jerusalén se había transformado en el epicentro de lo eterno. La oración de dedicación de Salomón no fue solo un rito solemne, sino una proclamación profética. Aquel templo debía ser un faro para Israel y también para las naciones, un lugar donde toda persona, judía o extranjera, pudiera levantar su voz y ser escuchada por el Dios del cielo. Jerusalén ya no era únicamente la capital política del reino, se había convertido en el santuario de la humanidad. El templo representaba mucho más que un edificio majestuoso. Era el recordatorio de que el Dios de Israel no podía ser contenido por paredes ni techos, pero había decidido poner su nombre en ese lugar como señal de su pacto. Cada sacrificio ofrecido en el altar, cada gota de sangre derramada, cada incienso que ascendía como humo fragante, hablaba de la necesidad de redención y del anuncio de un sacrificio aún mayor. El pueblo acudía a Jerusalén en peregrinaje durante las fiestas solemnes, trayendo consigo ofrendas, cánticos y oraciones. Así, el templo se convirtió en el corazón espiritual de Israel y en el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Quien miraba hacia Jerusalén, miraba hacia la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo, el templo era un recordatorio de responsabilidad. Dios había advertido que su permanencia en aquel lugar dependía de la fidelidad del pueblo.
Si Israel se apartaba, el templo podría ser destruido y Jerusalén arrasada. La ciudad, ahora embellecida y reverenciada, no estaba protegida por sus murallas ni por su riqueza, sino por la obediencia de sus habitantes al Dios que la había escogido. El resplandor del oro podía brillar bajo el sol, pero si la justicia y la fidelidad se apagaban, ese mismo oro sería saqueado por naciones enemigas. Así, en la misma piedra que sostenía la gloria, estaba inscrito también un aviso sombrío: la presencia de Dios es un don, pero también una responsabilidad. Imagina por un momento el asombro de quienes subían a Jerusalén por primera vez. Desde lejos, el templo relucía en la cima del monte, sus columnas blancas y sus techos dorados brillaban con intensidad, como si el sol se detuviera sobre la ciudad. Cada paso hacia él era un recordatorio de que uno se acercaba a lo sagrado. El aire estaba impregnado del olor de los sacrificios. El sonido de los salmos resonaba por las calles y la multitud se inclinaba con reverencia. Para el peregrino no había duda: en Jerusalén habitaba el Dios viviente, y en su templo se decidía el destino de las naciones. El primer templo fue, por tanto, más que un monumento arquitectónico. Fue la materialización del sueño de David y la señal de que Jerusalén había alcanzado su plenitud como morada divina. Sin embargo, también fue la antesala de una historia marcada por la tensión entre la fidelidad y la traición, entre la adoración genuina y la idolatría, porque así como el templo se erigió como símbolo de gloria, también sería testigo de la decadencia espiritual del pueblo. Y en ese contraste se revela que Jerusalén, incluso en sus momentos más resplandecientes, nunca deja de ser un escenario de lucha entre lo eterno y lo efímero, entre la voz de Dios y los caprichos humanos. Bloque 5. Exilio y retorno, el segundo templo. El esplendor del primer templo no duró para siempre. Tal como Dios había advertido en la dedicación de Salomón, la gloria de Jerusalén dependía de la fidelidad de su pueblo. Sin embargo, los años trajeron consigo idolatría, injusticia y rebelión. Los reyes de Judá se apartaron del pacto, los sacerdotes corrompieron su servicio y el pueblo buscó refugio en dioses ajenos. Los profetas clamaban sin descanso, recordando que la presencia divina no se aseguraba con muros ni rituales, sino con corazones obedientes. Pero sus voces fueron ignoradas y las advertencias de juicio se hicieron cada vez más cercanas. Finalmente, el día llegó. Babilonia, el imperio que se levantaba como un gigante en el horizonte, marchó contra Jerusalén con furia implacable. Nabucodonosor destruyó la ciudad, incendió el templo y deportó a los habitantes al exilio. Lo que parecía inconmovible se redujo a cenizas y el monte Moriah quedó desolado, cubierto de ruinas y lamentos. Para Israel, el exilio fue más que una derrota política, fue una herida espiritual insoportable. ¿Cómo podían adorar sin el templo? ¿Cómo podían cantar en tierras extrañas cuando Sión estaba destruida? Los salmos de aquel tiempo están impregnados de dolor. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. El pueblo comprendió que había perdido más que una ciudad. Había perdido el símbolo tangible de la presencia de Dios en medio de ellos. Sin embargo, aún en la oscuridad del cautiverio, los profetas comenzaron a hablar de esperanza. Jeremías anunció un nuevo pacto. Ezequiel tuvo visiones de un templo futuro y Daniel vio que tras un tiempo de prueba, la restauración vendría. El exilio no era el final, sino el crisol donde la fe sería purificada para un renacer. Décadas más tarde, cuando el poder de Babilonia fue sustituido por el imperio persa, ocurrió un milagro inesperado. El rey Ciro decretó que los judíos podían regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén.
Era el cumplimiento de las palabras proféticas, una señal de que la fidelidad de Dios permanecía firme a pesar de la infidelidad del pueblo. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, los exiliados emprendieron el regreso. No fue un retorno triunfal, sino humilde y lleno de obstáculos. Enemigos alrededor, recursos escasos, cansancio y desaliento. Pero poco a poco, piedra sobre piedra, altar sobre altar, Jerusalén comenzó a levantarse de entre las ruinas. El segundo templo, aunque mucho menos majestuoso que el de Salomón, se convirtió en símbolo de perseverancia, de gracia restaurada, de un Dios que no abandona a los suyos. El día en que terminaron el altar y comenzaron los sacrificios, el pueblo lloró y gritó de alegría al mismo tiempo. Los ancianos que habían visto la gloria del primer templo lloraban al recordar lo que se había perdido, mientras los jóvenes celebraban el renacer de la esperanza. Ese contraste, lágrimas y gozo mezclados, se convirtió en la imagen perfecta de Jerusalén. Siempre entre destrucción y reconstrucción, entre pérdida y promesa, entre el juicio y la misericordia. El segundo templo no brillaba con tanto oro ni resplandecía como el anterior, pero su valor estaba en lo que representaba. La fidelidad inquebrantable de Dios, que cumple sus promesas incluso en medio de las cenizas. Durante los siglos siguientes, ese templo se convirtió en el centro de la vida judía. Allí se celebraban las fiestas solemnes. Allí los sacerdotes ofrecían sacrificios. Allí el pueblo subía a orar. Con el tiempo, bajo el dominio de Herodes, el edificio sería renovado y embellecido hasta adquirir una magnificencia comparable a la del primero, pero siempre conservó su carácter de testimonio. Dios restaura lo que los hombres destruyen. El monte Moriah, que había quedado vacío tras la furia babilónica, volvió a latir con cánticos y ofrendas, recordándole al mundo que Jerusalén podía caer, pero nunca desaparecería porque había sido elegida para un propósito eterno. El exilio y el retorno nos revelan una verdad profunda. Jerusalén no es indestructible por sus piedras ni por su arquitectura, sino porque el Dios que la escogió sostiene su destino. Aun cuando sus muros caen y sus templos arden, la promesa permanece. El segundo templo, levantado entre lágrimas y luchas, fue la confirmación de que la historia de Jerusalén no termina en la derrota, sino que renace una y otra vez, como un fuego que no se apaga. Y así, la ciudad siguió siendo el corazón palpitante de la fe, esperando el cumplimiento de algo aún mayor que vendría en el tiempo señalado. Bloque 6. Roma, Herodes y el año 70 después de Cristo. El segundo templo, levantado tras el retorno del exilio, permaneció como centro espiritual de Israel durante siglos, pero el tiempo y los imperios no se detienen. Roma, el gigante que extendía su poder desde Britania hasta Egipto, terminó por dominar también la tierra prometida. Y en ese contexto surgió una figura clave, Herodes el Grande. Conocido tanto por su ambición como por su crueldad, Herodes emprendió la tarea de reconstruir y embellecer el templo, no por devoción, sino por política. Quería ganarse el favor de los judíos y al mismo tiempo mostrar su lealtad a Roma con una obra que deslumbrara al mundo. Y lo consiguió. El templo renovado bajo Herodes llegó a ser una de las maravillas arquitectónicas de su tiempo, revestido de mármol blanco y oro, brillando bajo el sol como una montaña de fuego. Pero detrás de esa magnificencia había contradicciones. Aunque el templo era impresionante, la nación estaba sometida al yugo romano. Sacerdotes corrompidos, luchas internas y tensiones sociales hacían que la fe se mezclara con la política y la esperanza con el miedo. El pueblo esperaba la llegada de un Mesías que los liberara del opresor, y esa expectativa ardía con fuerza en cada peregrinaje a Jerusalén.
El templo era visto como símbolo de gloria, pero también como recordatorio de un destino aún incompleto. En medio de esa tensión apareció una voz distinta que habló de un reino que no era de este mundo, de una liberación más profunda que la política, y que anunció que el templo mismo no sería el final de la historia, porque un día no quedaría piedra sobre piedra. Esa advertencia, pronunciada con autoridad profética, se cumplió pocas décadas después. El año 70 d.C. se convirtió en uno de los más oscuros de toda la historia de Jerusalén. Tras una rebelión judía contra Roma, las legiones del general Tito sitiaron la ciudad. El hambre, la desesperación y la violencia interna desgarraron a los habitantes. Padres y madres luchaban por un pedazo de pan. Los soldados romanos cerraban cada salida, y el templo, que había sido el orgullo de la nación, se convirtió en objetivo de destrucción. Finalmente, los romanos irrumpieron con furia. El fuego consumió las piedras, los tesoros fueron saqueados y la sangre corrió por las calles. El monte Moría, que había visto la gloria descender en tiempos de Salomón, ahora contemplaba la ruina más devastadora. Lo que parecía inconmovible ardió hasta los cimientos, cumpliendo las palabras anunciadas con anterioridad. La caída del templo no fue solo un desastre material, fue un terremoto espiritual. El lugar donde por siglos se habían ofrecido sacrificios quedó en ruinas, y con él se cerró un capítulo de la historia. El judaísmo entró en una nueva etapa, sin altar ni ofrendas, sostenido únicamente por la memoria, la ley y la esperanza. Jerusalén nuevamente quedó marcada como la ciudad que resucita de sus propias cenizas, pero también como recordatorio de que la presencia de Dios no depende de estructuras humanas, sino de la obediencia y la fe. Roma creyó haber destruido la identidad de un pueblo al arrasar con su templo, pero en realidad estaba dando paso a una verdad que trascendería las piedras y que alcanzaría a las naciones. Imagina las ruinas humeantes, el silencio después del estruendo, los escombros donde antes resonaban cánticos y trompetas. Ese contraste es la esencia de Jerusalén: gloria y caída, presencia y ausencia, júbilo y lamento. Cada destrucción abre un nuevo capítulo, y cada ruina se convierte en semilla de esperanza. Roma podía levantar estandartes sobre los muros, pero no podía borrar el nombre de Jerusalén del corazón de la historia, porque allí, aún entre ruinas, el propósito divino seguía latiendo con fuerza. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. Estamos recorriendo juntos esta historia, y cada capítulo nos muestra que Jerusalén no es solo un lugar en el mapa, sino un espejo donde vemos reflejado nuestro propio destino espiritual. ¿Sientes que a veces tu vida también ha pasado por momentos de gloria y de ruina, de construcción y de fuego? Déjame leerte en los comentarios. Cuéntame qué parte de la historia de Jerusalén te impacta más hasta ahora. Y no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video para que más personas puedan unirse a este viaje. Porque lo que estamos descubriendo no es solo historia antigua, es un mensaje vivo que habla al corazón de cada uno de nosotros hoy. Bloque 7. Del Bizancio al Islam, la cúpula de la roca. Tras la devastación del año 70 d.C. y la posterior rebelión judía sofocada en el 135 d.C., Jerusalén pasó a ser una ciudad marcada por la sombra de Roma y más tarde por el esplendor del Imperio bizantino. Durante siglos, la ciudad cambió de rostro. El templo destruido no volvió a levantarse, y en su lugar surgieron nuevas construcciones que reflejaban el avance del cristianismo como religión dominante del imperio. Basílicas, monasterios y símbolos de la fe en Cristo comenzaron a poblar el paisaje de Sión. Para los creyentes, Jerusalén no había dejado de ser el escenario de la redención, el lugar de la crucifixión y resurrección.
un sitio sagrado al que peregrinaban desde todas las regiones conocidas. Sin embargo, el monte del templo permanecía vacío, como una herida abierta en el corazón de la ciudad, recordando a todos que la historia aún no había llegado a su desenlace. Fue en ese contexto de transición que surgió una nueva fuerza en el horizonte: el Islam. En el siglo VII, el mundo árabe, unificado bajo el mensaje de Mahoma, comenzó a expandirse con rapidez, llevando consigo no solo conquistas militares, sino también una profunda visión espiritual. Jerusalén entró en esa historia como un punto central. Para el Islam naciente, la ciudad no era ajena ni secundaria. En la tradición musulmana, fue desde ese mismo monte que el profeta Mahoma ascendió al cielo en un viaje nocturno, encontrándose con los profetas que lo precedieron y recibiendo confirmación de su misión. Ese relato, profundamente arraigado en la fe islámica, convirtió a Jerusalén en el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. En el año 691, el califa Abd al-Malik ordenó la construcción de un santuario que transformaría para siempre el perfil de la ciudad. La cúpula de la roca, levantada sobre el monte donde una vez estuvo el templo, esta obra no solo era un edificio imponente, sino una proclamación teológica. Su cúpula dorada, que brilla con intensidad bajo el sol, señalaba al mundo que Jerusalén pertenecía también al Islam. El interior fue decorado con mosaicos de extraordinaria belleza, y las inscripciones coránicas exaltaban la unicidad de Dios, negando la divinidad de Jesús, pero reconociéndolo como profeta. La roca que yace en el centro del santuario quedó rodeada de misterio. Para unos era el lugar del sacrificio de Abraham, para otros el punto desde donde Mahoma ascendió. Así, el monte Moría, ya cargado de simbolismos judíos y cristianos, se convirtió también en centro de devoción musulmana. Imagina ese momento: los rayos del sol de la tarde reflejándose en la nueva cúpula dorada, visible desde todos los rincones de Jerusalén. Los habitantes de la ciudad, acostumbrados a ver ruinas o basílicas bizantinas, ahora contemplaban un santuario que imponía respeto y belleza. La cúpula de la roca no era solo un edificio, era una declaración al mundo. Jerusalén se había convertido en punto de encuentro y de tensión entre tres grandes religiones. Judíos, cristianos y musulmanes miraban el mismo monte y veían en él la huella de su fe, el eco de sus profecías y la clave de su futuro. Ningún otro lugar en la tierra cargaba con semejante peso espiritual. Allí se cruzaban historias, allí chocaban teologías, allí comenzaba a gestarse una disputa que atravesaría los siglos. El paso del tiempo no hizo más que intensificar esa tensión. La presencia islámica en Jerusalén consolidó una nueva identidad para la ciudad, pero no borró su pasado judío ni cristiano. Al contrario, lo envolvió en una nueva capa de significado. El monte del templo, que había sido símbolo de gloria y luego de ruina, ahora brillaba con una cúpula dorada que deslumbraba a todo viajero que se acercaba. La ciudad se convirtió en un mosaico espiritual. Monasterios bizantinos aún activos, peregrinos cristianos que llegaban a visitar el Santo Sepulcro, comunidades judías que lloraban la pérdida del templo y musulmanes que oraban en la explanada sagrada. Jerusalén era un espejo del cielo y al mismo tiempo un campo de batalla de interpretaciones, un lugar donde la fe se convertía en bandera y la bandera en espada. La cúpula de la roca marcó un nuevo capítulo en la historia de la ciudad más disputada del planeta. No era ya un simple vestigio del pasado, era el anuncio de que Jerusalén no pertenecería nunca a una sola fe ni a un solo pueblo.
al menos no mientras la historia humana siguiera su curso. Y sin embargo, esa superposición de memorias, esa coexistencia en tensión, recordaba que Jerusalén es mucho más que un terreno en disputa. Es el latido espiritual del mundo, donde lo divino y lo humano se entrelazan en una trama que ninguna espada ni imperio ha podido deshacer. Bloque 8. Cruzadas y Saladino. La historia de Jerusalén entró en una de sus etapas más sangrientas y paradójicas con la llegada de las cruzadas. Para comprenderlo, debemos situarnos en la Edad Media, cuando Europa, envuelta en guerras feudales, hambre y pestes, recibía de sus líderes religiosos una visión que parecía unirlo todo: liberar la ciudad santa de manos musulmanas. Los sermones encendidos del Papa Urbano II en 1095 encendieron en las multitudes un fervor que mezclaba fe, fanatismo y ambición. Miles de hombres y mujeres, desde nobles hasta campesinos, se alistaron en la primera cruzada, convencidos de que al recuperar Jerusalén ganarían indulgencias eternas y recompensas celestiales. El grito de batalla resonaba como una consigna apocalíptica: Dios lo quiere. El camino hacia Jerusalén fue una travesía de horrores. Las huestes cruzadas marcharon por Europa y Asia Menor, dejando a su paso destrucción, hambre y sangre. Pero su objetivo estaba claro: tomar la ciudad santa. En 1099, tras un sitio brutal, los cruzados finalmente entraron en Jerusalén. Lo que siguió fue una masacre sin precedentes. Las crónicas medievales describen calles cubiertas de cadáveres, templos profanados y sangre corriendo hasta las rodillas. Para los cruzados, aquel baño de muerte fue visto como victoria divina, pero para la ciudad fue otro capítulo de dolor, una herida profunda que marcaría su memoria por siglos. Jerusalén, que debía ser símbolo de paz y reconciliación, se convirtió en escenario de fanatismo y crueldad. Durante casi un siglo, los cruzados mantuvieron el control de la ciudad, estableciendo el llamado Reino Latino de Jerusalén. Construyeron fortalezas, adaptaron iglesias y organizaron la vida política en torno a un ideal religioso-militar. Sin embargo, la ciudad nunca dejó de ser un lugar disputado. El Islam, que consideraba Jerusalén como su tercer sitio más sagrado, no podía aceptar aquella ocupación. Fue entonces cuando apareció una figura destinada a cambiar el rumbo de la historia: Saladino. Guerrero musulmán de origen kurdo, conocido por su valor, su estrategia y su sentido de justicia, Saladino se convirtió en el líder que uniría a los pueblos musulmanes para enfrentar a los invasores. En 1187, tras una serie de victorias militares, Saladino puso sitio a Jerusalén. La diferencia con el asalto cruzado de 1099 fue abismal. Mientras los cruzados habían entrado con sangre y fuego, Saladino, al recuperar la ciudad, optó por la clemencia. Hubo negociación, se permitió que muchos cristianos se marcharan pagando rescate y se evitó la masacre indiscriminada. Jerusalén volvía a manos musulmanas y lo hacía bajo un aura de justicia que contrastaba con la brutalidad de décadas anteriores. Para el mundo islámico fue un triunfo glorioso. Para los cruzados, una humillación que desencadenaría nuevas expediciones en los siglos posteriores. La ciudad, una vez más, se convertía en botín de guerra, en trofeo espiritual, en campo de batalla donde la fe se mezclaba con la ambición humana. Imagina por un momento las calles de Jerusalén en esos días, primero llenas de cadáveres y humo bajo los cruzados, después resonando con rezos musulmanes al recuperar la calma bajo Saladino. El mismo suelo, las mismas piedras, habían presenciado tanto horror como esperanza, tanta sangre como devoción. Jerusalén era como un espejo que reflejaba lo mejor y lo peor de la humanidad. Para unos, era el símbolo de la victoria de la cruz. Para otros, la confirmación del poder del Islam.
Pero más allá de banderas y ejércitos, lo que quedaba claro era que esta ciudad nunca podía pertenecer a un solo pueblo sin convertirse en objeto de deseo de los demás. Era y seguiría siendo el corazón disputado del mundo. Las cruzadas y la respuesta de Saladino dejaron una lección que trasciende los siglos. Jerusalén es demasiado sagrada para ser conquistada con espadas, demasiado profunda para ser reducida a banderas, demasiado eterna para ser poseída como simple trofeo. Los hombres pueden derramar sangre en su nombre, pero la ciudad no se rinde a la ambición humana. Permanece como testigo de que la verdadera batalla no se libra con armas, sino en el espíritu. Y en esa tensión entre cruzados y musulmanes, entre violencia y clemencia, Jerusalén siguió mostrando al mundo que ella es mucho más que un territorio. Es el escenario donde el destino de las almas queda expuesto a la luz de lo eterno. Bloque 9. Los muros de Solimán. Después de las oleadas de cruzados y de la firme respuesta de Saladino, Jerusalén siguió cambiando de manos a lo largo de los siglos. La ciudad parecía estar siempre bajo el peso de nuevos conquistadores. Mongoles, mamelucos, distintos sultanatos que dejaban su huella en piedras y calles. Pero fue bajo el Imperio Otomano, en el siglo XVI, cuando Jerusalén recibiría una transformación decisiva, visible, hasta el día de hoy. El sultán Solimán el Magnífico, uno de los monarcas más poderosos y visionarios de su época, decidió reconstruir las murallas de la ciudad, no solo como defensa militar, sino como símbolo de grandeza y protección sagrada. Entre 1535 y 1538, las manos de miles de obreros levantaron los muros que aún rodean la ciudad vieja, delimitando un espacio que guarda dentro de sí la memoria y la disputa de tres religiones. Esos muros no eran simples estructuras de piedra. Representaban la idea de que Jerusalén debía ser preservada como joya del imperio, un lugar cuya sacralidad debía estar resguardada frente a las turbulencias del mundo. Solimán entendía que proteger Jerusalén era más que proteger un punto estratégico. Era afirmar la autoridad del Islam sobre la ciudad santa y al mismo tiempo garantizar que musulmanes, judíos y cristianos pudieran seguir venerando sus lugares sagrados bajo el amparo del poder otomano. Así, las murallas se convirtieron en un abrazo de piedra que contenía en su interior la historia más compleja de la humanidad. Cada puerta construida en esos muros contaba una historia. La puerta de Damasco, abierta hacia el norte, se convirtió en el acceso más imponente, símbolo de la vitalidad comercial y del contacto con el mundo. La puerta de Jaffa recibía a los peregrinos y comerciantes que venían del mar Mediterráneo. La puerta de Sión recordaba la herencia del pueblo de David, mientras que la puerta dorada, sellada desde tiempos antiguos, alimentaba las expectativas mesiánicas de judíos y cristianos, quienes esperaban que por allí entrara el Mesías en el día final. Caminar por esas puertas era, y sigue siendo, atravesar siglos de fe y de espera, de promesas y de tensiones, de esperanzas y de temores. Imagina por un momento la Jerusalén del siglo XVI, un bullicio de peregrinos que venían desde los rincones más lejanos del mundo, caravanas cargadas de mercancías, oraciones en diferentes lenguas elevándose al cielo, y todo ello rodeado por las murallas recién construidas que brillaban al sol como una corona de piedra. Para muchos, esas murallas eran garantía de seguridad. Para otros, recordatorio de que la ciudad seguía siendo un trofeo custodiado por imperios extranjeros. Sin embargo, más allá de la política, las murallas de Solimán se convirtieron en un símbolo duradero. Jerusalén no podía ser borrada ni olvidada porque sus muros proclamaban al mundo que dentro de ellos ardía el fuego de lo eterno. Con el paso de los siglos, esos muros resistieron guerras, terremotos
y el deterioro del tiempo. Aún hoy, quienes caminan por la ciudad vieja atraviesan las mismas puertas que peregrinos y guerreros cruzaron hace 500 años. Cada piedra cargada de musgo, cada torre desgastada por el viento, parece susurrar la historia de los imperios que vinieron y se fueron. Los muros permanecen, recordando que Jerusalén ha sido sitiada decenas de veces, destruida en varias ocasiones y reconstruida siempre, porque su destino no depende de los ejércitos, sino de la mano invisible de Dios que la sostiene a través de los siglos. Los muros de Solimán son, en última instancia, un símbolo de la paradoja de Jerusalén. Una ciudad rodeada de defensas, pero eternamente vulnerable. Una ciudad protegida por piedra, pero desprotegida por el odio humano. Una ciudad que parece delimitada, pero cuyo significado trasciende toda frontera. Mientras los muros resisten, el mundo sigue debatiéndose en torno a quién pertenece realmente Jerusalén, y cada viajero que los contempla comprende que esas piedras no encierran solamente tierra, sino la memoria de toda la humanidad, la esperanza de redención y el recordatorio solemne de que Jerusalén no se explica sin el dedo de Dios que la señala desde lo alto. Bloque 10. Imperios modernos y mandato británico. Las murallas de Solimán resistieron el paso de los siglos, pero la historia no se detuvo. Con la lenta decadencia del Imperio Otomano, Jerusalén entró en un período de fragilidad en el que diferentes potencias comenzaron a fijar sus ojos en la ciudad. Europa se expandía, las naciones buscaban colonias y rutas comerciales, y Jerusalén, aunque pequeña en tamaño, seguía siendo inmensa en significado. A mediados del siglo XIX, viajeros, misioneros y diplomáticos europeos llegaron en oleadas, trazando mapas, escribiendo crónicas y estableciendo consulados. Para algunos, era la fascinación romántica de la Tierra Santa, para otros, un escenario donde extender influencia política. Así, Jerusalén empezó a convertirse en tablero de un juego internacional mucho más grande que sus propias murallas. La Primera Guerra Mundial fue un punto de quiebre. El Imperio Otomano, que había gobernado Jerusalén durante casi 4 siglos, se desmoronó ante el avance de las fuerzas aliadas. En 1917, el general británico Edmund Allenby entró en Jerusalén, no a caballo como un conquistador arrogante, sino a pie, como gesto de respeto hacia la ciudad sagrada. Con ese acto simbólico, la ciudad pasó a estar bajo control británico. Poco después, la Sociedad de Naciones formalizó este dominio en lo que se conoció como el Mandato Británico de Palestina. Para muchos, era el inicio de una nueva era. Para otros, el preludio de un conflicto aún mayor. El mandato británico colocó a Jerusalén en el centro de tensiones globales. Por un lado, los británicos se presentaban como administradores modernos, interesados en conservar el acceso a los lugares santos y mantener la paz entre comunidades religiosas. Pero, al mismo tiempo, en 1917 habían emitido la Declaración Balfour, prometiendo apoyar el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Esa promesa, hecha en plena guerra, resonó como esperanza para comunidades judías dispersas por el mundo, pero como amenaza para los árabes que habitaban esas tierras desde hacía siglos. Jerusalén, una vez más, se convirtió en epicentro de expectativas, temores y luchas encontradas. La década de 1920 fue testigo de un flujo creciente de inmigrantes judíos que llegaban a la región, muchos huyendo de persecuciones en Europa. Cada nueva llegada aumentaba las tensiones con la población árabe local, que veía con recelo cómo se transformaba la composición demográfica de la tierra. Estallaron disturbios, revueltas y enfrentamientos sangrientos,
Las calles de Jerusalén, que durante siglos habían sido testigos de peregrinajes y oraciones, comenzaron a llenarse también de gritos de protesta y disparos. El mandato británico se convirtió en un campo de batalla entre dos promesas irreconciliables: la esperanza de un hogar seguro para los judíos y el derecho de los árabes a mantener la tierra que consideraban suya. Con la Segunda Guerra Mundial, la situación alcanzó un nuevo nivel de gravedad. Millones de judíos fueron exterminados en el Holocausto y el clamor por un refugio seguro se volvió más urgente que nunca. Palestina, y en especial Jerusalén, se convirtió en el centro de esa esperanza, pero al mismo tiempo, las comunidades árabes intensificaron su resistencia, convencidas de que estaban siendo despojadas de su herencia. El mandato británico, incapaz de satisfacer a unos sin traicionar a los otros, quedó atrapado en un callejón sin salida. Jerusalén se transformó en un polvorín listo para estallar. Imagina esa ciudad en los años 30 y 40. Patrullas británicas recorriendo las murallas, banderas ondeando en edificios oficiales, judíos rezando en el muro occidental bajo la vigilancia de soldados, árabes reunidos en protestas, tensiones creciendo en cada esquina. Las calles empedradas se convirtieron en escenario de conspiraciones, atentados y negociaciones secretas. Y sobre todo ello, los lugares santos permanecían en silencio, recordando que más allá de la política, lo que estaba en juego era el destino espiritual de la ciudad más disputada del planeta. El mandato británico terminó en 1948, cuando los británicos se retiraron incapaces de sostener la situación. Ese vacío de poder abrió la puerta a un nuevo capítulo: el nacimiento del Estado de Israel y la primera guerra árabe-israelí. Jerusalén, dividida y herida, volvió a estar en el ojo del huracán. Lo que había comenzado como un mandato internacional terminó en una fractura que todavía hoy sigue marcando la historia contemporánea. Y así, las murallas de Solimán, que parecían eternas, fueron testigos de un nuevo tiempo de incertidumbre, donde la lucha ya no era solo entre imperios lejanos, sino entre pueblos hermanos que reclamaban la misma herencia como propia. Bloque 11, 1948-1967 y la ciudad reunificada. La retirada británica en 1948 dejó a Jerusalén en medio de un torbellino de acontecimientos que transformaron el rostro del Medio Oriente para siempre. Ese mismo año, el 14 de mayo, se proclamó el nacimiento del Estado de Israel, y al día siguiente, una coalición de países árabes lanzó una guerra para impedirlo. Jerusalén, como era de esperar, se convirtió en el corazón del conflicto. La ciudad fue dividida. La parte occidental quedó bajo control israelí, mientras que la parte oriental, incluyendo la ciudad vieja y el monte del templo, quedó bajo dominio jordano. Esa división partió no solo las calles y los barrios, sino también el alma de la ciudad. Familias quedaron separadas, lugares santos inaccesibles, y una herida profunda marcó a la Jerusalén moderna. Durante casi 2 décadas, los judíos no pudieron acercarse al muro occidental, el lugar más sagrado de su fe. Los cristianos vieron restringido su acceso a ciertos lugares, y los musulmanes vivieron bajo una nueva administración que también limitaba el contacto con el pasado compartido. Jerusalén se convirtió en símbolo de ausencia, un corazón dividido que latía a medias. El mundo observaba, incapaz de ofrecer una solución, mientras la ciudad santa se encontraba atrapada entre alambradas, francotiradores y patrullas militares. La promesa de paz parecía tan lejana como en los días de los cruzados o de los imperios antiguos. Todo cambió en 1967, durante la llamada Guerra de los 6 Días. Israel, enfrentado a la amenaza de varios países árabes vecinos, lanzó una ofensiva fulminante que, en menos de una semana, alteró radicalmente el mapa político de la región.
Uno de los momentos más decisivos fue la entrada de las tropas israelíes en Jerusalén Este. En medio del estruendo de la batalla resonó una frase que quedó grabada en la historia: "El monte del templo está en nuestras manos". Los soldados avanzaron entre callejones estrechos, derribaron barreras y finalmente llegaron al muro occidental. Allí, entre lágrimas y gritos de júbilo, los paracaidistas israelíes se apoyaron contra las piedras milenarias y oraron. Después de casi 2000 años de diáspora, persecuciones y exilio, el pueblo judío sentía que Jerusalén volvía a estar completa bajo su custodia. Imagina esa escena: soldados jóvenes con fusiles aún colgando de sus hombros, llorando como niños al tocar las piedras desgastadas por siglos de oraciones. El sonido de un shofar resonando en medio de ruinas, mientras banderas ondeaban sobre los muros antiguos. Para muchos fue la confirmación de un milagro: Jerusalén reunificada después de generaciones de espera. Para otros, en cambio, fue el inicio de una nueva tragedia, pues miles de palestinos quedaron bajo ocupación, y el conflicto adquirió dimensiones aún más complejas. Lo que para unos era victoria y redención, para otros era despojo y humillación. Una vez más, Jerusalén mostró su rostro contradictorio: ciudad de júbilo y de lamento, de esperanza y de rabia, de fe y de política. Desde 1967, la ciudad vieja quedó bajo control israelí, aunque el monte del templo, con la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, permaneció bajo administración musulmana a través del Waqf jordano. Esa delicada coexistencia se convirtió en símbolo de la paradoja eterna de Jerusalén, una ciudad unificada políticamente, pero dividida espiritualmente. Los rezos del muro occidental se entrelazan con los cánticos del muezín desde la explanada, mientras peregrinos cristianos recorren el Vía Crucis entre ambos. Tres religiones, un mismo suelo y una tensión constante que parece no resolverse jamás. La reunificación de 1967 consolidó a Jerusalén como capital eterna para el pueblo judío, pero también intensificó la herida para el mundo árabe y musulmán. Desde entonces, cada intento de negociación de paz ha tropezado con la pregunta central: ¿de quién es Jerusalén? La ciudad, que debía ser un puente entre pueblos, sigue siendo un muro invisible que separa corazones. Y sin embargo, aún en medio de las tensiones, Jerusalén permanece como faro, como recordatorio de que la historia aún no ha terminado y de que lo que allí ocurre resuena en cada rincón del planeta. Porque Jerusalén, reunificada en 1967, no es solo un hecho político, sino un signo espiritual. Nos recuerda que lo eterno siempre se entrelaza con lo temporal, que lo sagrado nunca puede ser reducido a fronteras y que el destino de esta ciudad es, en última instancia, el destino de toda la humanidad. Bloque 12. ¿De quién es Jerusalén? El llamado final. Después de recorrer siglos de conquistas y destrucciones, de reconstrucciones y disputas, surge inevitablemente la pregunta: ¿de quién es Jerusalén? Los imperios han levantado sus estandartes sobre sus murallas. Los reyes han soñado con poseerla. Las religiones han reclamado sus piedras como propias. Judíos, cristianos y musulmanes la miran con ojos de devoción y con lágrimas en el alma. Naciones poderosas han tratado de convertirla en trofeo, en moneda de negociación o en símbolo de dominio. Sin embargo, cuando se contemplan sus colinas al amanecer, cuando el sol ilumina la cúpula de la roca, el muro occidental y las torres de iglesias antiguas, se comprende una verdad profunda. Jerusalén no pertenece a ningún hombre, ni a ningún imperio, ni siquiera a una sola religión. Jerusalén pertenece a Dios. Las piedras que componen sus muros son testigos de la fragilidad de los poderosos: Nabucodonosor, Tito, Saladino, Solimán, Alembi.
Todos pasaron, todos dejaron huellas, pero ninguno pudo retenerla para siempre. Porque Jerusalén no se rinde a manos humanas. Cada intento de dominarla termina en ruina. Cada bandera que ondea sobre ella se desvanece con el tiempo. La ciudad es un recordatorio viviente de que lo eterno no puede ser reducido a política ni a fronteras. Jerusalén permanece como testimonio de que la historia humana está subordinada al plan divino y de que el verdadero rey aún no ha revelado la última palabra sobre su destino. Imagina estar de pie frente al monte de los olivos al caer la tarde. El viento acaricia tu rostro y ante tus ojos se extiende la silueta de la ciudad santa. Ves las murallas desgastadas por siglos, los peregrinos caminando lentamente, las oraciones que ascienden en diferentes lenguas. Todo parece converger en un mismo suspiro, y en ese instante comprendes que Jerusalén es un espejo del alma humana, fragmentada, herida, dividida, pero al mismo tiempo anhelante de redención, esperando el día en que su verdadero dueño venga a reclamarla. Ese día las espadas serán quebradas, los muros dejarán de ser fronteras y la ciudad brillará no por el oro de sus cúpulas, sino por la gloria de Dios descendiendo sobre ella. El llamado que brota de Jerusalén no es a la guerra ni al odio, sino a la consagración. Nos recuerda que no basta con mirar la historia como espectadores. Estamos llamados a decidir de qué lado estamos en la batalla espiritual que atraviesa los siglos. Jerusalén nos grita que lo material es pasajero, que las conquistas humanas se desvanecen, pero que lo eterno permanece. Su destino es, en última instancia, el destino de cada uno de nosotros. Porque quien domine Jerusalén en lo visible no tiene la última palabra. La última palabra la tiene aquel que hizo los cielos y la tierra y que ha prometido poner su trono en medio de esta ciudad. Por eso, hoy quiero hablarte a ti, que has llegado hasta este punto del viaje. No te quedes como espectador de una historia ajena. Mira a Jerusalén y escucha lo que dice a tu corazón. Es tiempo de volver tu mirada a lo eterno, de preparar tu alma para el día en que Dios mismo establecerá su reino de justicia y paz. Así como Jerusalén fue restaurada tras cada destrucción, también tu vida puede ser levantada de entre las ruinas si decides entregarla al Señor. Hoy es el momento de consagrarte, de dejar atrás las sombras y abrir tu corazón a la luz que no se apaga. Jerusalén late, y en su latido late también el destino de la humanidad. No ignores esa voz, responde al llamado antes de que sea demasiado tarde. Y antes de despedirme, quiero invitarte a seguir con nosotros este camino espiritual. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Qué te ha revelado la historia de Jerusalén sobre tu propia vida y tu fe? Tu voz importa, porque juntos formamos una comunidad que busca la verdad y la esperanza en medio de la oscuridad. Jerusalén no es solo un lugar en el mapa, es un anuncio profético para tu alma. Y la pregunta sigue resonando. ¿Estás listo para responder al llamado final?